Muy buenos días. Damos inicio a el CIPAS número 3 del curso de macroeconomía. Por favor, me confirman si pueden escucharme. Buenos días, profe. Sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con la profe Leila Bonet, que nos va a dar una explicación corta respecto a los temas de curva de Phillips, desempleo, inflación, crecimiento y también acerca de la ley de Okun, y pues vamos a entender por qué muchos de los gráficos que tenemos pues cumplen o no cumplen esas leyes que tenemos dentro de la macroeconomía. Entonces, adelante, profe Leila, pues, para que compartas la pantalla si tienes alguna presentación o querías hacer. Buenos días, doctor John y estudiantes. Doctor, ¿puede darme la opción de compartir la pantalla? Claro que sí. Entonces, ¿me confirmas, profe, si ya puedes compartir, por favor? Sí, ya comparto la... ¿Se observa, doctor John? Sí, señora, perfecto. Ok, muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio a este, como decía el doctor John, a este tercer CIPA correspondiente a la unidad 3 relacionado con los problemas macroeconómicos. Y partimos para ubicarnos o para entrar en contexto con los objetivos de la macroeconomía. Y decíamos, lo decía el doctor John en la tercera web también, cómo los objetivos macroeconómicos lo que pretenden es una estabilidad económica, un pleno empleo y una estabilidad de precio. La estabilidad económica buscado a través del crecimiento de producción de un país, y esto hace que estos objetivos permiten entonces o se puede medir a través de unos indicadores, que es lo que nos lleva a nosotros a definir cuando la economía está en crisis, podemos decirlo, tiene algunos problemas, y lo que nos ayuda, lo que nos permite entonces entrar a través de unas políticas macroeconómicas y a través como la de política fiscal, la política monetaria o la de tasa de cambio, a través de los indicadores y de los instrumentos de cada una de estas políticas, entrar a la estabilidad económica, que es lo que busca la macroeconomía. Entonces, principalmente podemos decir que tiene la macroeconomía busca varios aspectos. Uno, crecimiento de producción, que lo buscamos a través, o se puede medir, disculpen, a través del PIB, el empleo, que permita tener las personas una fuente de ingresos que se mide a través de la tasa de desempleo, la estabilidad de precios a través del IPC, equilibrio presupuestario a través de, se mira a través del déficit público, y un equilibrio exterior, pues a través de la balanza, de un equilibrio de la balanza de pago. Hay unos indicadores y hay unos niveles que podemos decir que son normales, o que la economía está en estabilidad cuando decimos que un país, por ejemplo, está creciendo en el 3% anual, o que la tasa de desempleo, pues buscamos que sea cero, pero generalmente no lo es, pero tiene un nivel de empleo entre cierto rango. Cuando esos niveles o estos indicadores tienen, se sobrepasan de estas medidas, pues es donde la economía, entonces entramos en los problemas macroeconómicos, y es cuando la economía empieza la macroeconomía, como les decía ahorita, a través de la macro,
empieza a solucionar a través de la utilización de estas políticas y de las herramientas y de los instrumentos que cada una de estas políticas tiene, entran entonces a direccionar la economía para volver a ajustar los indicadores a unos niveles que permita tener una estabilidad en la economía. Y ya lo decíamos, entonces empieza a través de todos estos problemas macroeconómicos, empieza entonces que el manejo de la inflación, la tasa de desempleo, el manejo del desempleo, que como lo decía el doctor John, son las gráficas que ustedes están realizando en las actividades, el PIB, el desempleo. ¿Por qué? Porque es ahí donde entra el gobierno y el Banco de la República a tomar decisiones, cómo manejar los instrumentos que permitan otra vez regresar. Uno de los principales problemas que aqueja es la inflación, que como ya también lo explicaba el doctor John en la web, es un nivel de precios, un cambio porcentual del nivel de precio, y ocurre cuando ese nivel de precios se eleva en una manera bastante alta. Esto hace que nuestro poder adquisitivo no alcance o ya no podamos comprar la misma cantidad o la canasta familiar. Si antes comprábamos cierta cantidad de productos, ya no alcanzamos a cumplir con con lo que teníamos estipulado para el mercado, ya no alcanzamos a comprar la misma cantidad. Hay una otra problemática que tiene que ver con la hiperinflación, que ya es un nivel demasiado alto del nivel de precio, cuando ya se sobrepasa con niveles superiores al 50%. Y básicamente esto se da por una emisión de dinero bastante alta, porque se entra a cubrir un déficit presupuestal que se ha generado en el país. ¿Qué pasa? Esto lleva a que la gente no invierta, no es el ahorro, la inversión, es protegerse de la inflación. Entonces, todos estos niveles altos de los precios, lo que hace es que no haya una producción y va generando entonces que el crecimiento del país disminuya. O sea, son cadenas de problemas que se va generando a través de una problemática. Otro de los problemas bastante frecuente en un país es la deuda pública, y que va también ocasionada en muchas ocasiones por déficits presupuestales que genera una inflación acelerada. Si vemos cómo estamos encadenados en muchos de estos problemas macroeconómicos, se presentan por uno exceso de los gastos, que actualmente los gastos son mayores que los ingresos del gobierno, y esto obliga a que de pronto se generen unas deudas para poder cubrir ese déficit. El pago de los intereses, que en muchas ocasiones se tiene que ver con las deudas externas, hace que sean en monedas extranjeras. Esto hace una problemática grande en el país. Es necesario equilibrarlo y que volvamos a entrar en un equilibrio en el presupuesto, que logre que los ingresos y los gastos pues se equilibren. Bueno, esto ya. Y cuando el gobierno entra en estos déficits públicos, es porque ha gastado, como les decía ahorita, más de lo que le ingresa al país. Necesita encontrar unas fuentes que financien estos déficits a través de activos financieros, y lo más común es que el Estado financie este déficit mediante emisiones de título de deuda. En estos momentos podemos decir que la deuda externa de Colombia ha venido incrementándose, y también ha venido incrementando el porcentaje que representa esta deuda del PIB.
Entonces, esto hace y más, ha aumentado más la deuda externa pública que la deuda externa privada. ¿Qué pasa? Que el gobierno, si debe pagar o debe esta deuda, pues tiene menos recursos para realizar inversiones, para apoyar y satisfacer necesidades de la comunidad. Entonces, esto hace que no tenga recursos para aportar en obras o en otro tipo de inversiones que el país requiera. Otro de los problemas que también está relacionado con toda la ley de Ocum y de Pilis, que es una de las actividades, es el desempleo. El desempleo y hay varias clases de desempleo, el empleo friccional, el desempleo estructural y el desempleo cíclico. Cuando hablamos del desempleo, ya ustedes lo han revisado en la temática de esta unidad. Cuando hablamos del desempleo friccional, tiene que ver más de un desempleo transitorio en el que la persona pues decide cambiar de puesto o está buscando mejores opciones. Pero a lo último, este desempleo friccional no es preocupante porque a lo último las personas podríamos decir que encuentran trabajo, mientras que está buscando unas nuevas opciones. El problema más grande es cuando hay un empleo estructural, que ocurre cuando hay más gente que quiera trabajar en un país, pero no hay suficientes puestos de trabajo disponibles. Este desempleo estructural es un problema a largo plazo que surge de dos razones. El primero, el desajuste del mercado de trabajo. Puede ser que las empresas están buscando, pero las personas que están desempleadas, que están buscando, no tienen el perfil para ocupar esos cargos que las empresas están ofreciendo. Y lo otro es cuando se da una rigidez en los salarios. Cuando una empresa firma un contrato con un trabajador, no puede bajarle el sueldo de manera unilateral. En ocasiones la empresa no puede bajar ese salario, le interesa despedir al trabajador. Entonces, este desempleo estructural es el más problemático, el que entra a través de una política macroeconómica a definir estrategias para lograr este tipo de desempleo. Y el otro desempleo es el estacional, que se da, pero este sí es por actividades que son en ciertos momentos y que después, por ejemplo, la recolecta, el turístico, que se da en cierta época del año y que después las personas quedan en estado desempleado. Hay un cíclico que básicamente se produce como consecuencia de las fluctuaciones de la actividad económica, teniendo mayor significado pues en la fase de depresión y recuperación del ciclo económico. Es lo que de pronto estamos ahorita y lo mirábamos en ahorita mirando con el tema del post-COVID o de la pandemia, que ahorita en estos momentos hay un proceso de recuperación. Estamos en una fase de recuperación y entonces, dependiendo de estas fases de la economía, hay también este desempleo cíclico que fue muy crítico durante los años 2020 y 2021 y durante lo que fue la calamidad doméstica, la calamidad de salubridad con el COVID. Con todas estas problemáticas, entonces es donde la macroeconomía entra mediante estas políticas de macroeconomía. El gobierno y las instituciones como el Banco de la República, en nuestro caso, entra a tomar medidas para poder salir y lograr que estos indicadores vuelvan a lo normal, a una estabilidad de la economía. Y es lo que revisábamos en la actividad cuando preguntábamos o cuando se pregunta en la actividad qué políticas ha hecho el gobierno para mejorar esas gráficas o esos resultados que en cada una de esas vigencias que ustedes están graficando, el gobierno ha implementado para
salir de la crisis o recuperar la economía. En muchas de las ocasiones están colocando, y vuelvo y llamo la atención porque están colocando simplemente el comportamiento, y esa no es la idea sino que ustedes se empiecen a relacionar con cuál política implementó el gobierno, si fue una política fiscal, si fue monetaria, con qué instrumento, para mejorar esos indicadores de desempleo o del PIB o de desempleo PIB que ustedes están revisando en las gráficas. Entonces, es importante ya empezar a analizar esas políticas que lo veíamos en la unidad pasada cuando hablábamos de impuestos, de gastos públicos, de tasa de interés, de tasa de descuento, qué política implementó el gobierno para mejorar estos indicadores. Por último, entonces revisamos en las dos últimas actividades de la guía lo que es la ley de Okun, que es un concepto que se definió en los años 60 por el economista Arthur Okun, quien encontró una relación entre la tasa de desempleo y la producción del país. Y lo que establecía este economista era que para mejorar los niveles existentes de desempleo, la economía tenía que crecer entre un 2.6 y un 3% anual. Si no se alcanza, se incrementa el desempleo. Entonces, es buscar lograr establecer qué nivel de empleo se requiere para que pueda existir una tasa de crecimiento del PIB. Bueno, entonces la ley establece una relación lineal entre el PIB y la tasa de desempleo. Esta relación es negativa, que quiere decir que a medida que si tenemos un crecimiento alto, pues la tasa de desempleo va a ser baja. Hay una relación inversa entre estas dos variables. Si tenemos una situación de crecimiento o de expansión, pues va a haber más personas. Hay una población activa estable y hay una tendencia a un aumento de números de trabajadores. Y al contrario, o sea, si hay una recesión económica, las empresas disminuirán su nivel de producción y necesitarían menos cantidad de personas o de trabajadores para alcanzar esa producción. Entonces, hay una relación inversa y es lo que se le está pidiendo a ustedes en la actividad, que establezcan entre el crecimiento y la tasa de desempleo, como en ese periodo, si hay una relación entre estas dos variables y si se cumple con la ley de Okun. Es básicamente lo que se busca en la actividad. Y esta ley de Okun es una herramienta fundamental que permite predecir las tendencias entre el PIB y el desempleo. Sirve para evaluar cuáles van a ser los costos de desempleo. Y hay una problemática en la ley, es que que cuando las tasas son a largo plazo, los resultados se distorsionan y son erróneos. A corto plazo te tiene una mayor tasa de exactitud. La otra variable o la otra ley que estamos revisando en las actividades es la curva de Phillips, que representa una curva empírica dependiente negativa que relaciona la inflación y la tasa de desempleo. El aumento del desempleo reduce la inflación y viceversa, la disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación. La curva de Phillips indica que no se puede conseguir al mismo tiempo bajar la inflación y mejorar la tasa y subir o alzar la tasa de empleo. A corto plazo, cuando la demanda de bienes y servicios aumenta, las empresas tienen que aumentar su producción y necesitarán contratar más trabajadores. A corto plazo, la demanda de los consumidores es mayor que la oferta de las empresas, por lo tanto, los precios aumentan. Entonces, estas dos son las leyes y pues estaría definidas las principales problemáticas en la cual la macroeconomía entra
actuar a través de unas herramientas y unos instrumentos para lograr mejorar los indicadores y lograr una estabilidad económica. Por eso es importante tener claro cuáles son las políticas, cuáles son los instrumentos que permitan al gobierno a través de la implementación de estas políticas para lograr una estabilidad y mejorar la problemática en la economía del país. Doctor John. Muchísimas gracias, profe Leila, por esta excelente explicación de las temáticas de la unidad 3. Vamos a iniciar con la parte de los ejercicios. Vamos a bajar unos datos y vamos a graficarlos y al final pues hacemos preguntas si tienen los estudiantes respecto al tema. Entonces, voy a mostrarles aquí la página. Me confirman por favor si ya pueden verla. Bien, ¿me confirman por favor? Sí, sí. ¿Pueden visualizar aquí el Excel y la página? Sí, señor, se observa bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar buscando los datos de la inflación. Profe, si algo me colaboras con los ejercicios, ¿cómo dicen el primer ejercicio es inflación o es respecto a desempleo? Ya abajo, ya miro la guía, doctor, un segundito. Bueno, entonces, si es inflación, pueden buscar por precios y podemos tener consumer prices, que es uno de los datos. Creo que es respecto a el empleo. Entonces aquí lo pueden buscar Es desempleo con desempleo. Perfecto. Entonces vamos a buscar unemployment. Bueno, yo les digo que esta es la página, ¿no? Yo se la voy a poner en el chat para que ustedes la consulten, la puedan ver. Esta es la página. Aquí en el chat la voy a poner para que ustedes puedan bajar los datos de ahí. Es la página de la OECD, no, o de la OCDE en español, pero pues no aparecen obviamente todos los países del mundo, sino solamente los que pertenecen a la OECD. Hace un par de años Colombia ya entró a la OECD, entonces podemos encontrar los datos de Colombia dentro de esta página. Entonces vamos a buscarlo por unemployment. Employment, aquí en la parte de la izquierda. Vamos a buscarlo. Monthly Unemployment Rate, o sea, tasa de desempleo mensual. Vamos a bajar estos datos. Ampliemos un poquito a ver qué nos aparece. Bueno, acá. Y acá aparecen los datos. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que aquí aparece Colombia, pero los datos son anuales. Lo que vamos a buscar es aquí donde dice time. Los datos correspondientes al año respectivo que les pertenece a cada uno, dado lo que el economista que hayan seleccionado. Aquí vamos a seleccionar el rango de datos y no vamos a tomar ni mensual ni trimestral, sino monthly, mensualmente. Y pues bajamos los datos respectivos. M1 significa mes 1, M12 es mes 12. Entonces, vamos a buscar los datos del 2014. En el 2014, 2013 mes 1 al 2013 mes 12. Pueden ver ustedes 2013 mes M12. Seleccionan estos datos, entonces solamente seleccionan 3 datos. Uno, seleccionar rango de datos, seleccionan monthly solamente, quitan anual y quarterly, que significa trimestral.
Seleccionan ahora 2013 o el año que tengan desde el M1 hasta el M12 y le damos en View Data. View Data significa ver datos y aquí nos aparecen los datos del desempleo. Bueno, esperamos que cargue. Mientras carga, vamos a buscar los datos de Colombia y los datos de Estados Unidos. Entonces, aquí están todos los datos de Colombia. Lo que vamos a hacer es llevarlos a un Excel, puede ser. Ustedes lo pueden graficar en otros lados, pero pues en el Excel está bien. No vamos a necesitar estas dos columnas y aquí vamos a poner obviamente en febrero y así sucesivamente. Estamos hablando de los datos de Colombia. Podemos utilizar también los datos de Estados Unidos que nos pide acá el ejercicio. Entonces vamos a ir a Estados Unidos. Estados Unidos es lo mismo que United States. Seleccionamos los datos y los pegamos en esta parte. Los alineamos que queden todos donde deben estar. Y finalmente vamos a graficarlos. Tengan en cuenta, muy en cuenta, que los datos en este momento tienen puntos en lugar de comas y algunos programas de Excel, casi todos vienen configurados con comas para los decimales. Entonces lo que vamos a hacer es Control B y vamos a darle que busque los puntos y que los reemplace por comas. Buscar todo, reemplazó 24 datos, es decir, los 24 meses de los datos de cada país. Y ahora sí nos quedó en número, en formato de número. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar todos los datos, le vamos a dar insertar y vamos a recomendarle este gráfico. Y listo. Este es el gráfico, no es más. Le cambiamos el título, entonces le ponemos desempleo, Colombia versus Estados Unidos. Bueno, en el eje X o en el eje de las abscisas no le ponemos ningún dato porque están los meses y pues se entiende que es qué significa ese eje. Pero en el eje Y o el de las ordenadas ponemos que es el desempleo. Bueno, entonces el desempleo en 2013, desempleo 2013, Colombia versus Estados Unidos, y en el desempleo en el 2013, pues se comporta de esa manera. Colombia tiene una tasa de desempleo mayor que la de Estados Unidos. Entonces ahí lo pueden ver. Vamos ahora, ese es el primer punto. Y la noticia, pues analizarla, que hizo Colombia en materia de empleo, es muy sencillo. Ese es el primer punto. En la noticia recuerden que pues deben escribir sus propias palabras y no las palabras de la noticia. Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora vamos a ir, el segundo punto, me confirma la profe Leila si el segundo punto ya tiene que ver con la inflación. Sí, señor, con la inflación. Ay, perfecto, muchísimas gracias. Entonces buscamos inflation o pues consumer prices, las dos sirven, pero necesitamos inflación mensual. Vamos a ver si aquí nos arroja la inflación mensual. Porque aquí nos dice es que son annual inflation, o sea, inflación anual. Pero pues miremos si nos arroja acá la inflación mensual. Está cargando. Bueno, vamos a... Ah, sí, aquí están, mira, aquí están. Anual, trimestral y mensual. Aquí buscamos también otra vez. Bueno, seleccionamos aquí donde dice Select Date Range. Y vamos al 2013, creo que estamos buscando. 2013, mes 1. 2013, mes 12. Y le damos aquí abajo en View Data, ver datos.
o vista de datos. Y la idea es que podamos seleccionar los datos también de Colombia y de Estados Unidos y hacer un comparativo de los dos datos. Bueno, se demoró en cargar, ya listo, Colombia, buscamos Colombia, los 12 datos, lo pasamos aquí a un libro nuevo, a una hoja nueva, perdón, y buscamos también los datos de Estados Unidos. Acuérdense que Estados Unidos es United States. Y buscamos Estados Unidos. Bueno, estos datos no los vamos a utilizar, los vamos a borrar. Pues datos no, sino casillas que no se van a usar. Quitamos estos iconos. Y lo que vamos a hacer nuevamente, enero, febrero, arrastramos la fórmula hacia la derecha, nos da diciembre. Y lo que hacemos es nuevamente control B, vamos a reemplazar los puntos por las comas para que nos dé el formato y podamos nosotros realizar el gráfico. Seleccionamos los datos y después de seleccionar los datos insertamos un gráfico de líneas y aquí podemos ver cómo se comportó la inflación 2013 de Colombia versus Estados Unidos. Bueno, igual aquí título del eje y aquí ponemos inflación. Ese es el porcentaje de inflación. Aquí si quitamos este título del eje X, no lo necesitamos porque sabemos que esos son los meses. Y ese es el gráfico. Entonces no es muy difícil realizar. Bueno, el tercero es de crecimiento, las cifras de crecimiento o GDP. ¿Qué significa Gross Domestic Product? Es el Producto Interno Bruto. Vamos a encontrar el Producto Interno Bruto mensual. Annual Real Growth per cápita. Cápita es por cabeza o por persona. Los datos que estamos buscando son trimestrales, porque mensuales no están. Buscamos trimestral, quarterly. Tengo una letra ahí, ya. Quarterly growth rates o real GDP. Entonces, el que estamos buscando no es el de G20, sino pues en general. Los datos, lo mismo, vamos a buscar el periodo. El periodo. Y no vamos a buscar por meses porque pues no está el de meses, solamente por quarterly significa como cuartos, es decir, 4 cuartos hay en el año, pero pues en español no decimos cuarto de año, sino decimos trimestral. Vamos a buscar 2013, el cuarto 1 del 2013, 1, y del 2013 vamos a buscar también hasta el cuarto número 4, o el trimestre número 4. Muy bien, entonces los datos nos van a aparecer pues, de todos los países, entonces vamos a buscar el de Colombia y el de Estados Unidos. ¿Qué hacemos con estos datos? Porque nos van a aparecer solamente 4 datos. Como son solamente 4 datos, lo que vamos a hacer es dividir esos datos de crecimiento en los 3 meses.
mientras nos aparece aquí los datos, que está como demorado. Refresquemos la página. GDP. Vamos a buscarlo otra vez. Periodo. Buscamos nuevamente. Aquí seleccionamos datos, buscamos nuevamente el 2013. Cuarto 1. 2013. Cuarto 4 o trimestre 4, mejor. Ver datos. Esperemos que esta vez sí carguen. Y les decía que lo que vamos a hacer es dividir estos datos que están trimestralmente entre los 3 meses y nos van a quedar meses, enero, febrero, marzo, nos queda el mismo dato, pero pues no hay ningún inconveniente. Esto es con el fin de que no haya problemas en el punto 4 y el punto 5, creo que son, respecto a los gráficos que se realizan con todos los puntos. Está demorado. Profe, La buenos información. días, qué pena que le interrumpa. Yo tengo una pregunta frente a ese punto, sobre todo cuando se vaya a realizar el punto 5. ¿No es válido dividir ese dato trimestral del PIB en 3? Es que como hubo una muchacha que en el grupo del Skype dijo que no se puede hacer así porque el PIB es un promedio de esos 3 meses y no una suma de los mismos. Sí, es un dato acertado, no estamos hablando de un dato exacto, entonces es un dato acertado. No hay ningún problema que se dividan, siempre y cuando se tenga claridad, pues que es una división entre 3 meses, de los 3 meses. Lo que pasa es que un trimestre, si el crecimiento es 6%, se puede aproximar que cada mes creció 2%. Entonces es una aproximación. Puede que el último mes fue que creció 6% y los otros no crecieron nada. Sí, eso puede pasar. Pero pues la idea es hacer un aproximado de los 3 diferentes meses. Esto se hace solamente con el fin de tener en cuenta, solamente con el fin de tener en cuenta el punto 4, que es donde nosotros vamos a utilizar los datos pues mes a mes. Entonces no hay ningún problema que lo puedan dividir así. Digamos, también lo pueden utilizar en el promedio. Para este punto pueden darnos el dato solamente trimestral, no hay ningún problema, pero para el cuarto punto y quinto punto pues se van a complicar. No recuerdo si es para el cuarto punto o el quinto punto. Es La para el ley de quinto Kuhn, punto. el quinto, para la ley de Kuhn, pues que tiene que ver con el crecimiento y pues tenemos que cruzarlo con las tasas de desempleo y la tasa de desempleo de cada mes, y las tasas de desempleo de cada mes pues están mensualmente y este está trimestralmente, pues entonces nos complicaríamos. Entonces mi consejo que les doy es, como ya no se consigue o como no consiguen el dato de crecimiento mensual, pues lo tienen trimestral, díganlo en 3 y ya, no hay ningún problema. No le pongo problema a eso, pues es un aproximado. Bueno, vamos a buscar aquí los datos de Colombia, que no veo por ningún lado. Si estoy bajando los datos de... miren, acá. Entonces, Colombia. Vamos a ir aquí a esta nueva hoja. Eliminar. Y vamos a buscar los datos de
Estados Unidos, United States. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lo que les decía. Los dividimos. Bueno, hagámoslo de esta manera mejor. Está Colombia y Estados Unidos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerles los meses, enero, febrero, marzo y abril, mayo, junio, hasta diciembre. Bueno, los datos para enero, febrero y marzo son estos. Enero, febrero, marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero entonces no vamos a poner nosotros estos mismos datos, sino dividido en 3. Entonces lo que hacemos es la fórmula de el dato de 1.6 dividido 3. Pero pues como están en puntos y no en comas, entonces lo que vamos a hacer nuevamente es control B, reemplazar puntos por comas, reemplazar todo, y ahí se hicieron los cambios, y aquí ya me aplica la fórmula. 0,5. Bueno, vamos a ponerle menos cifras decimales para que nos queden un poquito los datos más bonitos, mejor organizados. Igualmente hacemos con el 0,30. Vamos a fijar este dato para que no se me corra la fórmula. Y solo vamos a fijar la letra y no el número. Listo. Bien. Los 3 meses. C. En el caso de Estados Unidos no sería C3 sino C4. PT. Déjame ver. Pues fijamos hicimos que fue C3 dividido 3 y el de abajo es C4. Claro, yo lo jalé la fórmula. Entonces cuando yo la jalé y no fijé el C3, no fijé el 4 sino la C, entonces ahí cayó a la 4, no hay problema. Ah, ok, ya te dije. Entonces, listo. Lo mismo estaba diciendo que es el dato de la D3. Vamos a fijar solo la D dividido 3, 0,83 de los siguientes datos y del 0,03. Lo mismo del siguiente dato del 0,6 dividido 3. Vamos a fijar el dato de la E, solo la E. Y finalmente vamos a fijar vamos a dividir el 1.4 entre 3. El F4. Bueno, perfecto. Nos da 0,47. Hablamos la fórmula y listo. Tienen que verificarlo, pueden hacer uno por uno también, no hay ningún problema. Listo, esos son los datos. Entonces vamos a graficarlo, decimos insertar, gráfico, líneas y listo. Ese es el gráfico que nos da. Decimos crecimiento 2013, Colombia versus Estados Unidos. Listo.
títulos de los ejes, y aquí ponemos el crecimiento. Podemos poner un PIB sino crecimiento, porque es el crecimiento el que estamos reflejando ahí, es en porcentaje, aquí no es el total. En totales no tendría sentido, porque Estados Unidos es mucho más grande, tiene mucho más población, pues entonces daría mucho más que Colombia. Colombia crece más que Estados Unidos, eso es cierto, pero pues para un país rico crecer poquito, pues está bien. Para un país pobre como Colombia, pues crecer, debe crecer, y está obligado a crecer mucho más, y eso pues no se ve muy reflejado, o no va a haber una convergencia, digamos, hasta por allá unos cientos de años, al ritmo que vamos de crecimiento. Entonces, no va a alcanzar a Estados Unidos, digamos, en un buen tiempo, tendría que crecer muchísimo más de lo que está creciendo en este momento. Entonces, este es el gráfico. Para los gráficos subsiguientes, entonces, profe Leila, ¿me recuerda, es la ley de Phillips o sigue la curva de Phillips o la ley de Ockham? El cuarto es la curva de Phillips. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar... Dice, Sí, en el eje de las abscisas se grafica el desempleo de Colombia y en las ordenadas la inflación. Perfecto. Entonces, vamos a llevarnos, esta hoja 1 es de desempleo, entonces ya nos llevamos el desempleo de Colombia para la hoja 4 y nos llevamos el desempleo y nos llevamos la inflación para Colombia mes a mes. No vamos a copiar los meses. Entonces, inflación, desempleo. Bueno, corrámoslos un poquito. Inflación, desempleo. Listo. ¿Qué es lo que hacemos? Grafiquemos estos datos. Insertar gráfico de puntos y los graficamos de esa manera. En el eje de... ¿Me recuerdas, profe, en el eje de las abscisas que iba? En las abscisas se grafica el desempleo. Aquí es el desempleo. Y en las ordenadas la inflación. Desempleo. Y aquí es la inflación. Bueno, aquí copié mal. Desempleo, inflación. Listo. Entonces, en este orden tienen que ponerla, desempleo primero y inflación después, para que les quede el gráfico con el desempleo en el eje X y con la inflación en el eje Y. Aquí lo que van a poner es curva de Phillips para Colombia en el 2000. Obviamente los títulos de los ejes son muy importantes para que los tengan en cuenta. Bueno, aquí decíamos que era desempleo. Los borré, ya los tenía. Inflación. Lo que iba a poner era la línea de tendencia, ¿no? Entonces ustedes seleccionan los datos con clic derecho y le dicen agregar línea de tendencia. En este caso es levemente inclinada. Pueden decir que levemente se cumple la curva de Phillips para Colombia, que no es concluyente, pero se cumple. En esta línea de tendencia pueden poner también línea de tendencia y pueden poner acá el R. Sí, el R es muy bajo.
ese sí nos da un porcentaje de cumplimiento que es muy bajo, ¿sí? Entonces, no se cumple, digamos, estrictamente esta curva de Phillips por ese R tan bajo, ¿no? Eso lo pueden argumentar con esa R, digamos. Pero la línea de tendencia es lo más importante, pues se visualiza pues, que puede ser que a medida que crece el desempleo, tendría que bajar la inflación. O al contrario, a medida que la inflación sube, entonces habría que ver que el desempleo también cae. Es decir, las medidas en las cuales el gobierno invierte mucho más dinero, pues llevan a que se genere más empleo. Es más o menos como la idea de ello. Bueno, para la siguiente vamos a graficar, es la ley de Okun, ¿cierto, profe? El último Sí, punto. se grafica en las axisas el desempleo de Colombia y en las ordenadas el PIB de Colombia. Desempleo versus PIB. Bueno, entonces el desempleo está en la primera hoja, perfecto. La quinta hoja. Y el crecimiento mensual de Colombia nos lo llevamos para la última hoja. Bueno, decíamos, solo copiamos datos. Bajémosle un poquito las cifras decimales. Hablamos de desempleo y aquí es de crecimiento. Bueno, entonces vamos a graficar estos datos. Decimos insertar, gráfico de dispersión. Y pues acá no nos dice nada, entonces por eso tenemos que agregar línea de tendencia y agregamos una R para ver si nos da algún porcentaje. También es muy bajo, es positivo, una correlación muy baja. Y de esa manera podemos decir que en este caso no se cumple la ley de Okun. Vamos a ley de Okun, Colombia 2013. Aquí ya no es Colombia, Estados Unidos, solo es Colombia. Estamos analizando solo los datos de Colombia. Título de los ejes. Aquí está el desempleo. Y en el eje de las ordenadas ponemos el crecimiento. Muy bien. Y este es nuestro gráfico. Podemos decir que a medida que crece el desempleo, pues también crece el país. Es algo muy lógico. ¿Quién está creciendo? O a quién beneficia entonces el crecimiento del país? Pues a los ricos, porque a los capitalistas, a los que tienen empresas, porque a los pobres trabajadores crece el país, pero no crece el empleo, no hay más empleo por crecer, porque haya más crecimiento. Entonces ese es un inconveniente, a no ser que de alguna manera estén creciendo los salarios en este país, cosa que también dudo mucho porque pues en estos países no crecían los salarios, en estos países no crecen los salarios grandemente. Es una de las discusiones también para los salarios, ¿no? Que está creciendo el país, pero los beneficiados no se ven los trabajadores como beneficiados porque el salario solamente sube en una pequeña proporción, digamos, para cubrir solamente la inflación y no suben los salarios para, pues, progresar como lo están haciendo las empresas con este crecimiento del PIB. Una de las conclusiones que se pueden sacar ahí. Bueno, no sé si tengan preguntas. Si tienen preguntas, las pueden realizar. O de lo contrario, pues damos por terminado el encuentro CIPAS número 3. Una consulta.
Cuéntame. Si en la línea de tendencia me da casi recta, tampoco se cumple la ley de Ocon. No, no se cumple. Tiene que ser con pendiente negativa. Con pendiente negativa. Para que se cumpla. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces como no hay ninguna otra pregunta, solo me queda agradecerles por su asistencia el día de hoy. Cualquier inquietud, por favor, por el grupo Doctor de John, voy a Skype. colocar, Sí, cuéntame, doctor, profe. voy a colocar el link de asistencia para que por favor lo diligencien. Vale, profe, muchísimas gracias. Entonces lo puedes poner aquí en el chat para que lo podamos diligenciar, tenerlo Un para los segundito, informes. ya lo coloco, por favor. Sí. Mucho gusto, Ya, ahí está ya Yamile, por colocado favor, para que para llenen que la por asistencia, favor porque otras los que personas. asistieron lo diligencien. Claro que sí, me están contando aquí Fener Peña Vega, que pues está conectado a esta cuenta, pero realmente es Bella Yamile, entonces Molina, Bella Yamile Molina, para que puedas registrar la asistencia con el nombre que aparece en el campus. CIPAS y que tengan una excelente jornada, un excelente fin de semana, que puedan aprovechar su tiempo y ponerse al día en las actividades, porque ya queda prácticamente solo 8 días para la realización de esta última etapa del momento intermedio. Una preguntita, ¿el nombre del tutor encargado es quien inició este CIPAS o en mi caso el tutor que me califica a mí la materia? El tutor es quien te califica la materia, pues para que te Ok, comuniques con él gracias. cualquier cosa. Vale, señor. El nombre Igualmente del yo CIPA soy... es el tercer CIPA, problemas relacionados con la caso 4. Sí, problemas macroeconómicos. Sí, igualmente yo soy el director, John Garzón, entonces mucho gusto. Cualquier inconveniente también me pueden escribir al correo interno del curso y pues hablamos con el tutor, lo que se necesite, no hay ningún inconveniente también, se pueden comunicar. Primero con el tutor y después conmigo si tienen algún inconveniente. Bueno, entonces muchísimas gracias por la asistencia y que tengan un excelente día. Bueno, muchas gracias, doctor John. Feliz día.